a mí hablarles, aunque no tengo un mensaje especial, quiero hacerles sentir qué es lo que debemos hacer nosotros. No lo que Dios hizo ya, lo hizo ya por nosotros y nosotros tenemos que estar agradecidos a Él. Pero lo que nos toca hacer. Amén. Vamos a tomar la palabra en Hechos de los Apóstoles, del capítulo 10 y en el 18. Lo vamos a cortar un poquito. Amén. Porque no quiero entretenerles mucho. Y les dijo: vosotros sabéis cuánto abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Yo creo que es suficiente. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Estamos viviendo aquí por un mensaje que no era nuestro. Era para el pueblo de Israel, escogido por Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Pero el pueblo de Israel fue invitados a la boda y mataron los corderos o los bueyes, lo que fuera, y llamó a su gente y no vinieron ninguno. Entonces, ¿qué hizo Dios? Nos escogió a nosotros los gentiles. Amén. Pueden sentarse, hermano. Dios y Padre amado, amén. Te aclamo, Señor, en esta hora, Padre. Pues tú sabes lo que hay en mi corazón, Señor, y yo quiero transmitirlo, Señor, a mis hermanos, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y nosotros estamos aquí para aprender de ti, que tú eres manso y humilde. Padre, que nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, y por eso te agradecemos, Padre, que nos tengas, Padre, por hijos tuyos. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Y Señor, te ruego, Señor, que tomes mi boca y unas palabras en mi boca a través de mi corazón y que llegue a mis hermanos infieles. Amén. En el nombre del Señor. Amén. 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 Así mejor no. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Ustedes tienen experiencia de lo que está pasando en el mundo. Amén. Ven cómo las cosas están aconteciendo y terminando para algo, por algo. Este mundo se tiene que acabar. Amén. Y el pueblo judío era el pueblo escogido por Dios. Amén. Pero cuando tenía que aparecer el Mesías, no le conocieron. Amén. ¿Por qué? Porque Dios cegó a esos hombres. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. ¿Con qué propósito los cegó? Porque el tiempo vendría en dos partes. Amén. La una vez, cuando el cordero fue inmolado, que tenía que poner su vida para perdón de los pecados, y no lo recibieron. Amén. Así que el Señor, aunque perdonó los pecados, los dejó ciegos y paró el tiempo de los judíos, el reloj del tiempo, porque fue parado en el año 4000 exactamente. Comenzó un tiempo para el pueblo gentil, y en esto este romano halló la gracia del Señor, porque él era un varón justo, un romano justo, que daba sus ofrendas para el pueblo y ayudaba al débil, porque él era un personaje rico. Pero era tan humilde y tan bondadoso que de repente le apareció un ángel. Amén. Y le dijo que llamara a Pedro, que estaba en la ciudad de Jope. Le dijo: vete a Jope y manda a alguien que llame a Pedro. Amén.
Y Pedro, mientras estaba allí orando, dice que tuvo hambre. Pero se puso a orar porque la comida todavía no estaba hecha. Entonces Dios le dijo, le mostró una visión de un manto atado por las 4 puntas con toda clase de animales inmundos y los que no son inmundos. Y le dijo, Pedro, mata y come. Bendito sea Dios. Pero él dijo, hoy Dios mío, hay animales inmundos que nunca en mi vida me he contaminado con esa clase de animales. Y él le dijo, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Así que, hermanos, no pudo hacer excepción de personas. Él lo intentó rápidamente. Aunque le fue mostrado por 3 veces la visión, que bajaba ese manto, no podía comer aquello. Pero entonces se dio cuenta que era una visión y que le estaba hablando del pueblo gentil. ¿Saben una cosa? El pueblo judío, desde que nacían hijos de sacerdotes y ya eran entrenados en la Biblia, en la Torá, se conocían todas las leyes, se conocían todas las profecías y todas las ciudades que hablaban estaban guardándolas en su mente. Y cualquier judío llegaba a ser maestro. Así que un varón muy especial, judío, era un maestro. Y Gamaliel era ese hombre. Pero él entrenaba a sus discípulos. Y entre ellos el más aventajado era Esteban y Saulo. Bendito sea Dios. Ellos estudiaban juntos y contendían. ¿Sabes que los judíos cuando empiezan a hacer preguntas? Pero Pablo, lleno de fe, hablaba lo que él sabía y Esteban contradía contra él. Porque no eran igual. Él era un judío y el otro era judío también, pero griego. Bendito sea el Señor. Así que ellos discutían y hablaban muchas veces y se hacían preguntas y contendían mucho por la fe los dos. De tal manera que no podían estar juntos porque Esteban era un griego y él un judío. Él era de la tribu de Benjamín, un fariseo. Fariseo quiere decir celoso. O sea que todo lo que encontraba en la Biblia él lo guardaba y lo administraba. Tenía una mente tan tremenda, Saulo, pero Esteban le contendía contra él. Hasta que el día que llegó, Pablo se quedó celoso por la doctrina de los judíos. Él era un judío celoso. Así que Esteban era de Jesucristo. Conoció al Mesías. Y él, lleno del Espíritu, hablaba y contendía contra ellos. Bendito sea el Señor. De tal manera que aquel hombre celoso, Saulo, estaba viendo una reunión y a ese hombre lo vio predicar y se asombró de las cosas que decía. Pero él también tenía mucho entendimiento. Él conocía de renombre ya las profecías. Así que Esteban tenía mucho más luz que él, de tal manera que lo confundió. Aunque era amigo suyo y lo respetaba, la gente se levantó contra Esteban por la causa de la predicación y lo apedrearon. Bendito sea el Señor. Un varón elocuente. Amén. Y este hombre estaba tan seguro que dijo en su mente, no es posible. ¿De qué manera habla este hombre? Hablando de Cristo, que a ese que lo mataron porque no le conocieron. Pero ¿saben?
quedó algo grabado en su corazón. La muerte de Esteban no pudo olvidarla jamás. Aleluya. Y él fue corriendo antes dice, es capaz este hombre con tanta sabiduría que tiene que conquistar o convencer o engañar al pueblo judío. Así que será mejor que vayamos a perseguirlos y los cojamos a todos porque él había muerto ya. Pero hablan de otro llamado Pedro que está por ahí, que no lo hemos pillado porque recibió la advertencia de Dios. Cuando veáis estas señales, el que esté lejos no vuelva a coger la capa. Y salieron de Jerusalén cuando vieron la señal que el Mesías les dijo. Cuando venga un príncipe del pueblo, que eso fue en el año 70, y ese destruirá el templo. Pero hay los que estén en aquel tiempo. Así que vosotros no os quedéis en casa. Salgan corriendo para el monte. Y eso volverá a ocurrir en el tiempo del fin. Que la gente vaya corriendo a los montes a esconderse de la ira del que viene. Porque aquellos no lo conocieron, pero estaban esperándolo. Cuando viniera el Mesías ya todos serían salvos, porque todas las cosas serían reveladas. Y fueron reveladas, pero ellos no conocen la vida de Jesús. Ellos caminan en la Torá y ellos estudian las profecías y son tan fieles al cumplimiento de ellas que hacen todo lo que pueden y lo que tienen que hacer lo hacen. Lo que pasa es que no tienen el Espíritu Santo porque no lo han recibido. Gloria al Señor. Entonces el reloj del tiempo se fue parado y comenzó una nueva hora, un calendario nuevo para nosotros. Así que Pedro estaba ahí en la oración y bajó aquel viento porque Pedro tenía las llaves del reino. Tenía que abrir paso a los gentiles y él abrió paso a este romano. Cuando estuvo ahí ante el romano y vio aquella visión, le dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué me has llamado? Y el romano le dijo, es que me ha aparecido un ángel, el ángel de Dios, y me ha dicho que fuera a buscarle y que usted podría venir y hablarnos. Y eso es lo que hizo. Mandó a 2 discípulos de ese hombre y fue a encontrarse con Pedro. Y cuando Pedro llegó, entonces él sorprendido porque le había pasado por la visión y era difícil que un judío se contaminara con un gentil. Bendito sea el Señor. Porque ellos no creen. Entonces ellos no pueden contaminarse. Hubo muchos judíos que en aquel tiempo también creyeron en Jesucristo y entonces ya no fueron judíos, fueron gentiles también, contados con nosotros. Así que aquel hombre, mientras estaba escuchando a Pedro, el Espíritu Santo descendió y llenó la casa y toda la familia de aquel discípulo llamado, era un romano, ¿cómo se llamaba, hermano? El romano. Bueno, es igual, fue lleno del Espíritu. Y saben, ya con el nombre, pero se me ha olvidado. En el capítulo 10 se encuentra. Yo tampoco me acuerdo, pero lo buscamos. En Hechos capítulo 10, Cornelio. Cornelio era un soldado romano. Nos pasa eso a veces, como tenemos tanto conocimiento, se nos va a hacer. Pero Cornelio, aunque era un varón justo, temeroso de Dios, dador de limosna y ayudaba a todo el que podía,
Bendito sea el Señor. Pues no tenía nada que hacer con los judíos. Pero saben que cuando en la boda fueron invitados los judíos, ellos no pudieron ir. Unos tenían un buey que sacar a paseo, otros tenían un barco y otros tenían otra cosa. Y no entraron a las bodas porque habían matado ya todos los animales, habían preparado todas las bodas. Entonces él dijo a sus siervos: id por los caminos y por los vallados, a todos los cojos, enfermos y a todos los que encuentren por el camino, traedlos y forzarlos a entrar. Bendito sea el Señor. A nosotros se nos está obligando a entrar, porque no tenemos en cuenta lo que padeció Cristo por nosotros. Bendito sea el Señor. No podemos reconocer, y a veces nos cuesta mucho venir al culto, y si hace frío igual no vengo, y si estoy enfermo, me duele la cabeza, tampoco. Bendito sea el Señor. Pero saben, aquellos que estaban dispuestos a obedecer la palabra de Dios y a esforzarse por llegar al Padre. Dice la palabra de Dios en Salmos 119, ¿con qué lavará el niño su camino? El creyente. Porque caminan por un camino, pero ese camino no es el verdadero. Bendito sea el Señor. Dice que la palabra vino a ellos y les dijeron a los que caminaban, que querían encontrarse con Jesús, se santificaran, que guardaran sus mandamientos. Todos los mandamientos son una ley, una regla para nosotros. Lo era para el judío porque tenía que supervisar toda su vida conforme a los mandamientos de Dios. Dios 10 mandamientos para que el hombre lo observara. No solamente de lejos como nosotros hacemos, para que esos mandamientos estuvieran dentro de nuestro corazón. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo lo que tú eres. El segundo mandamiento es algo semejante, ¿no? A tu prójimo como a ti mismo. ¿Aman a sus prójimos como a ustedes mismos? Es una pregunta y está dentro de la ley. Pero aún hay más mandamientos en la ley, para observar y apartarse del mal. Bendito sea el Señor. Esos mandamientos tienen que ser como un rosario cuando rezaban los curas, bolita por bolita. Pero esos 10 mandamientos tienen que estar en el corazón humano. Y si no somos mejores que los judíos que lo traicionaron y no le conocieron, si nuestros pensamientos o nuestras obras no van delante de nosotros, entonces ¿cómo podemos competir con los judíos? Que ellos guardan la ley, ellos meditan en la ley, ellos contienden con la ley, no se contaminan con el pueblo gentil porque no pueden contaminarse porque morirían. Ellos se creen que cometerían pecado y no se mueren, pero Cristo, al que no conocen, lo limpió. No llames inmundo a lo que yo he limpiado. Y ahora tenemos la oportunidad de creer. Y si solamente creemos, nos quedaremos. Porque no es creer, es hacer y poner en obra los mandamientos. Porque los mandamientos están escritos ahí para que obedezcamos y vivamos por ellos. No robarás, no matarás, no codiciarás bienes ajenos y tantas cosas como hay escritas que cuando las vemos, pues sí, esto lo estoy diciendo yo. Y si somos participantes y rompemos uno de los mandamientos, entonces rompemos la ley de Dios.
hermano? Amén. Porque la palabra de Dios es toda buena, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es buena toda, y toda es para enseñarnos. Bendito sea el Señor. ¿Somos mejores que los judíos porque somos llamados gentiles hijos de Dios? Sí, que tenemos la oportunidad de ser hijos e hijas de Dios. Y somos la esposa del Cordero. Y como esposa debemos tener ese respeto por nuestra madre y amarle más que ellos. ¿Ustedes creen que pueden amarle más que los judíos que aún esperan su venida? Bendito sea el Señor. Eso es lo que tenemos que hacer y siempre tener en cuenta que ellos son nuestros ayos, que vivimos por causa de los judíos, porque los judíos rechazaron al Mesías y nosotros le aceptamos. Pero, ¿de qué manera le aceptamos? El Mesías es nuestro hermano, el que vino por nosotros, el que pagó el precio por el pecado, por los judíos. Pero los judíos lo traicionaron y lo rechazaron porque no lo pudieron ver. Pero nosotros que le vemos, tenemos que amarlo y abrazarlo y guardar sus mandamientos y vivir una vida santificada al Señor. Hay muchas cosas que impiden acercarnos al Señor, muchas veces que nos da pereza, no sé por lo que sea. Otra vez porque estamos enfermos, pero ¿habrá algún sitio mejor para encontrar la sanidad que la iglesia de Dios? Uno está enfermo y no puede, pero si puede, aunque sea, lo traigan las rastras, porque en la presencia de Dios estamos más que seguros, porque Él prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y cada vez que se juntan dos o tres, Cristo está en el medio. Así que, hermanos, que tenemos que estar seguros que lo está, que siempre que viene antes que nosotros al mundo, Él está aquí esperando para Él. Y hay veces tenemos ganas de cantar y otras veces no tenemos ganas de cantar. Hoy canta tú. El otro día me pasó que el lunes, que no hacía el culto mi Emilio, pues no se fueron, mi hermano Ramón y todos los demás no se fueron porque estaba lloviendo. Y como vino mi hermano a verme, dice, pues vente hoy esta tarde, que no teníamos culto aquí, pues voy, me acerco. Y fueron unas cuantas gente, pero ¿de qué manera vinieron? Unos vistiendo de luto, la Rebeca y todas esas. Y me quedo ahí sentado observando de qué manera vinieron y de hoy no tengo ganas de cantar. Como estuvimos estos días ya de juerga, llevaban 3 cultos y estaban reventados. No tengo ganas de cantar. Pues canta tú. Pues no, que yo no tengo ganas. Canta tú, que cante fulano, repartiéndose. Y yo me quedé asombrado. ¿Con qué ganas van a cantar al Señor? Si es que no lo ven, no le conocen, no lo entienden, no saben que está ahí presente. Entonces, ¿qué debemos que hacer? Primeramente mirar que Él está antes que nosotros, que está ahí para animarnos, que está para darnos fuerza, que está para el débil sea fuerte. Bendito sea el Señor. Ese es nuestro Dios que tenemos, al que adoramos. Entonces veo a esas mujeres que son ignorantes, con luto, de negro y cantando alabanzas para Dios, lo cual no creo que sea lícito, porque la palabra de Dios dice, cuando te contaminas por un muerto, pues salte una semana fuera a llorar tus penas.
y no entras al culto. Después de una semana que has llorado tus penas, te levantas, te lavas, te vistes, te cambias de ropa y vas al culto. Y si no tienes bastante con una semana, hace un mes ya que estaba de luto, pues vete un mes. Porque el luto para Moisés guardaron un mes. Bendito sea el Señor. Y tú no querrás ser más que Moisés, pero vamos a que lo seas. Bendito sea el Señor. Luego vístete, levántate, lava tus pecados en el agua, libérate y ponte la ropa limpia y ve delante del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que da vida. Si anunciamos el luto, significa anunciamos la muerte. Bendito sea el Señor. Y yo no creo que ningún cristiano que conoce el Evangelio esté muerto. Porque una cosa cuando ya dejamos que llegue nuestro tiempo y morimos, dice la palabra, el que esté muerto vivirá. Amén. Bendito sea el Señor. Así es que no se muere, que duerme, que está vivo. Entonces, si está vivo, ¿qué hago yo manifestando luto por alguien que ha partido con el Señor? Bendito sea el Señor. Yo sé que eso es duro de reconocer, pero tengo que decirles que esa es la pura verdad. Y si eso, sigan estudiando, que Dios se lo revelará. Bendito sea el Señor. Así que para Pedro era inmundo poder contaminarse con los gentiles. Pero a Pedro lo mató Dios que abriera el negocio para nosotros. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Dice que los primeros cristianos en la iglesia primitiva, ¿qué hacían? Todos recibieron una comisión de parte del Espíritu Santo. Levántate, arrepiéntete, bautízate en el nombre del Señor Jesucristo. Y después que lo has hecho, Dios perdona tus pecados y te da el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Así que eso es lo que hemos hecho, lo que tenemos que hacer, y el que no lo ha hecho, que lo haga. Porque sin el bautismo del Espíritu Santo, nadie puede tener comunión con Dios. Dice, sí, yo tengo comunión con Dios, pero ¿dónde está? No me lo demuestra. Pero siguen tus pecados dentro de ti. Porque en el nombre del Señor Jesucristo salen todos los pecados. Que Dios perdona los pecados. Y nos da un espíritu. Y ese espíritu está en nosotros, que va creciendo hasta el conocimiento de la verdad. Y cuando somos perfectos, que nos hemos santificado, que hemos conocido sus mandamientos, que hemos andado por ellos, que los guardamos. Bendito sea el Señor, y cada vez que damos un paso fuera tenemos que observar esos mandamientos. Bendito sea el Señor. Tenemos que ser dentro de la iglesia de Dios santos. Y fuera también. Bendito sea el Señor. Hay más, porque hay más miles de los mirantes. Bendito sea el Señor. Así que damos gracias a Dios porque nos mantiene en la esperanza. Yo sé que no es un mensaje muy popular, pero es verdad. Que esto es la palabra de Dios y nosotros tenemos que andar en la palabra de Dios. Guardar sus mandamientos y escudriñar en ellos, pensar en ellos, cómo lo tenemos, cómo somos. Y en algún momento dejamos caer un mandamiento. Tenemos codicia o vemos si alguien tiene algo y nosotros lo envidiamos, ese no es celo de Dios, ese es celo humano. Bendito sea el Señor. Así que tenemos que ser perfectos si queremos vivir perfectamente. Bendito sea el Señor. Les doy gracias por escucharme y gracias a Dios por la palabra que Dios me ha dado. Y espero
espero que cada uno de ustedes piensen en estas cosas, escudriñen la escritura, al orden de Dios, que hay muchas cosas que dejamos de hacer.